su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell, estar donde esté. Getafe despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para charlar, para contaros todo lo que pasa, todo lo que sucede en nuestro municipio, en Getafe. Bueno, pues hoy, que es día de pleno, hoy tenemos pleno a partir de las 5 de la tarde, 25 puntos, si no estoy yo mal informado, de los cuales, bueno, pues charlará y se analizará sobre muchos temas, cuestiones de Getafe, cuestiones de fuera. Bueno, pues ya sabéis que, como siempre, a partir de las 5 lo podréis escuchar aquí en Getafe Radio, en nuestro, bueno, como siempre hacemos un programa especial en el cual, bueno, podéis seguir la retransmisión completa del pleno, las horas que dure. Allí lo tendréis, además luego lo tenéis a disposición. Bueno, pues si no queréis escucharlo, no podéis por las horas, pues lo tenéis a vuestra disposición. Además, bueno, recordaros que vamos a empezar el programa, que estaremos aquí hasta las 12 de la mañana contando todo lo que pasa en Getafe, y que tenéis, bueno, como siempre, abiertos los canales de participación. El teléfono en el WhatsApp 628-270526. Recordad, estamos con esa promoción, con ese sorteo de 100 euros en compras en la tienda de CIA en Asica. Bueno, solo tenéis que mandarnos un WhatsApp y decirnos cuál es el look por el cual apostáis para este verano. Así que nada, y además pues tenéis el WhatsApp abierto para contarnos todo aquello que consideréis oportuno de lo que pasa o de lo que sucede en Getafe, de vuestras preocupaciones, de aquello que creéis que se puede mejorar, algunas críticas que queréis hacernos, a nosotros, al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, a quien correspondan en cada momento. Y por supuesto, además, podéis participar con nosotros en la tertulia, con la cual vamos a arrancar en unos segundos, llamando por teléfono al 91 764 7491. Recordad, solo tenemos una línea. Si llamáis de uno en uno, porque si veis que está comunicando, os esperáis un poquito y luego volvéis a llamar y entráis en directo para charlar con nosotros y dejarnos vuestra opinión sobre esos temas que podéis seguirnos. Estamos en Twitter, @Getafe Radio, estamos en Facebook, tenemos nuestra página de Facebook en Getafe Radio, ¿vale? Nuestra página, la buscáis y la vais a encontrar. Estamos en Telegram, tenemos nuestro canal de Telegram donde os informamos también de todas las actividades que realizamos. Y bueno, pues esta mañana, como el título del programa dice, vamos a arrancar la tertulia, bueno, pues hablando de ese proceso de presupuestos participativos que arrancó la semana pasada. Y bueno, pues estos días nos enterábamos de que, bueno, el Ayuntamiento habría un procedimiento negociado con publicidad, que se denomina así de esta manera, para contratar un servicio para dinamizar este proceso, el proceso de los presupuestos participativos. Este será el asunto con el cual arrancaremos la tertulia de hoy y nada, esperamos contar con vuestra participación como hacemos cada mañana. Así que nada, os dejamos con unos consejos de publicidad y nada, en unos segundos arrancamos. Invitaros a participar este fin de semana, como siempre hacemos, en la Ruta de la Tapa que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe, y que, bueno, que mejor actividad, pues el fin de semana parece que promete, que el tiempo ya esperemos que retome su senda normal y tenga, si tiene que venir el calor, que venga y que se aclare un poquito, y que mejor que para salir a dar una vuelta por la hostelería de Getafe. ¿Que por qué voy a disfrutar de la Ruta de la Tapa los días 3, 4 y 5 de junio en Getafe? Pues porque los 42 establecimientos hosteleros participantes ofrecen tapa y botellín de Mao por 2,50 euros. Y encima este año uno de los miembros del jurado es Carlos Maldonado, el ganador de la 3ª edición de MasterChef. Gastronomía de calidad y diversión garantizada. Organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA.
Bueno, pues como os decía, después de este consejo de publicidad, bueno, pues nada, ya estamos aquí prestos y dispuestos para empezar, para arrancar con la tertulia. Me acompaña en el estudio ya José Valentín. Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días, gracias por estar aquí una mañana más. Nos falta Pedro Castro, que como sabéis siempre llegará, cuando menos lo esperéis, aquí le tendremos. Sabemos que viene porque además lo ha retuiteado hace un momento, que nos estaban criticando en las redes sociales nuestros tertulianos, diciendo que a ver qué les íbamos a soltar esta mañana aquí para poner encima de la mesa. Valentín, cualquiera que os lea, ¿qué pensará de que no sabéis los temas cuando venís? Que eso es cierto. No, es así, y además me parece bien, y por eso decía, no me acuerdo el término que utilizaba, si era asaltar, a ver con qué nos asalta, no, o algo así, ¿no? Porque efectivamente los oyentes tienen que saber que venimos, digamos, sin tener un guión previo, pero yo creo que a pesar de eso, un balance del tiempo que lleva esta tertulia con los tertulianos, el único punto negativo es que se nos fue Luis, pero bueno, lo demás yo creo que son unas tertulias que vemos las cosas con un matiz distinto, ¿no? Y que aportamos eso, yo creo, a Getafe Radio y a los oyentes que tengamos. Bueno, Pedro ya está aquí, menos mal, porque estaba asustadísimo y a ver con quién me pego yo hoy. Hay que decir que se nos fue Luis, se nos fue a los jueves, y le cambiamos a los jueves porque éramos muchos, ahora somos más los jueves que los miércoles, estamos ahí intentando incorporar nuevos fichajes para aportar a la tertulia, porque hoy no está tampoco con nosotros Mariano Martínez, porque sus quehaceres políticos... Pero Mariano Martínez ya es jefe, o sea, ya tenemos que pensar que no vamos a contar con él muy de continuo. Bueno, los jefes son los jefes. Estamos buscando nuevos fichajes para completar la tertulia de los miércoles, porque sí, me parece a mí que durante el próximo mes, sobre todo el próximo mes, va a estar difícil contar con Mariano Martínez en los próximos días. Y ahora ya se va a las tertulias a las radios regionales y a otras radios que ya a su cargo ya le invitan a estas cosas. Y bueno, yo me alegro, lo ponía el otro día un oyente nuestro en Twitter, que dice, ¿cómo se le nota las tablas gracias a estar en Getafe Radio? Digo, hombre, pues menos mal, que valga para algo, por lo menos, el trabajo que hacemos hoy aquí en la emisora. Esto es una escuela de aprendizaje. Bueno, para algunos, para otros no, que algunos ya tenéis muchas tablas, Pedro. Bueno, siempre viene bien. Así que, bueno, comenzábamos. Decíamos, íbamos a hablar de esta primera noticia que publica el periódico de Getafe. El Ayuntamiento contratará un servicio para dinamizar el proceso de presupuestos participativos. El Ayuntamiento de Getafe, os lo cuento entero, porque el Ayuntamiento de Getafe contratará un servicio para fomentar que los vecinos tomen parte del proceso de presupuestos participativos, con un precio de licitación de 43.560 euros durante 2 años, prorrogable por otros 2 más. La empresa adjudicataria deberá dinamizar la coordinación de las personas y colectivos participantes en el proceso y motivar a aquellos sectores de la población con más dificultades para la participación en el desarrollo de la ciudad. También tendrá que desarrollar acciones encaminadas a la información y la formación de los ciudadanos en el ámbito de los presupuestos participativos y elaborar los informes que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. El programa de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Getafe ha recogido este año cerca de 400 propuestas de vecinos y colectivos, respaldando masivamente la recuperación de esta iniciativa, según el Gobierno municipal, aunque el Partido Popular, como nuestros oyentes bien saben, lo ha calificado de fracaso, ya que solo ha participado el 0,27% de la población de Getafe con derecho a intervenir en esta iniciativa. Tras la evaluación de la viabilidad técnica de las propuestas, en estos días se está llevando a cabo la fase final de la votación, donde pueden participar los vecinos que así lo deseen, con el único requisito de que sean mayores de 16 años y residentes en el barrio. Este programa, que suprimió el anterior gobierno municipal del Partido Popular, arrancó el pasado mes de enero y contempla 3,5 millones de euros para este año, dirigidos a inversiones e iniciativas sociales, para que sean los vecinos en cada barrio quienes decidan cuáles son las prioridades. Bueno, pues esta era la noticia del periódico de Getafe, que publicaba nuestro amigo Alex Castellano, y bueno, pues este es el primer tema de eso. A mí la primera pregunta que se me viene a colación con esta información es el momento en el que se saca la licitación. Estamos en pleno momento de votación de presupuestos participativos, y parece que el servicio habría que haberle contratado, podemos estar a favor o en contra, pero haberle contratado antes de iniciar todo este proceso. Parece que aquí siempre vamos un poco como a remolque, no sé qué os parece. Getafe fue con el área metropolitana de Barcelona los 2 primeros municipios que pusimos los presupuestos participativos en España, y fuimos
y fuimos fruto de la apuesta y de viajes a Curitiba y a Porto Alegre. Es decir, que tanto en Porto Alegre como en Curitiba fueron un poco donde aprendimos todos, ¿no?, de los presupuestos participativos. Y allí viajamos y en 2 casos además yo fui relator de las jornadas de presupuestos participativos de Porto Alegre, ¿no? Es decir, que por lo tanto allí hay una experiencia. ¿Cuál es una de las primeras experiencias que pudimos importar de aquello? Pues entre otras cosas no había equipos de dinamizador. Los dinamizadores eran los agentes sociales de los barrios, es decir, las entidades sociales de cada barrio. Si tenemos un director de centro cívico en cada barrio, si tenemos equipos sociales que trabajan con los mayores, con los jóvenes en cada barrio, si tenemos dinamizadores deportivos o culturales, yo creo que esos son los mejores equipos dinamizadores. No tenemos que privatizar un servicio que a mí me parece, yo vuelvo otra vez a decir, y lo digo aquí fuerte para que todo el mundo me pueda escuchar y me puede decir mañana que falta la verdad. En Porto Alegre y en Curitiba no había externos, es decir, no había empresas que se dedicaban a la dinamización social. Eran los propios trabajadores del ayuntamiento, es decir, los agentes sociales, los vertebradores. Había también, por ejemplo, jóvenes contratados por el propio ayuntamiento que se metían dentro de las bandas de jóvenes para poder disuadirlos y poco a poco ir encauzándolos hacia actividades culturales, deportivas, vecinales, es decir, positivas. Es decir, por lo tanto, reconvertir esas bandas de barrios en organizadores sociales, porque no hay cosa mejor que cuña la misma madera. No siempre se ha dicho eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una experiencia de la que hemos vivido todos, ¿eh? Aquí creo que todas las ciudades en Europa que se dedican a los presupuestos participativos hemos tenido la misma fuente, Curitiba y Porto Alegre. Y en esa situación yo explico lo que era allí. Había dinamizadores sociales por barrios que los tenemos aquí, a través de los centros cívicos. Y había chavales contratados por el propio ayuntamiento que se metían dentro de las bandas y intentaban encauzar estas bandas a elementos positivos, y algunos ejemplos nos dieron de que efectivamente lo conseguían. No siempre, porque introducirte en una banda y reconducirla, lo que estaban acostumbrados a pelearse en hacer trabajos positivos, pues no era fácil, pero sí que había elementos positivos. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos seguir, pero digo con rotundidad, no había agentes externos contratados, sino eran trabajadores del propio ayuntamiento que vivían cada día la realidad de su ciudad. Valentín, ¿qué te parece? Sí, yo comparto lo que ha dicho Pedro, pero es que primero dices, ¿por qué en este momento? Quizá porque esos 400 no es un fracaso, como dice el PP, sino todo lo contrario, ha habido muchas propuestas. No voy a justificar al PSOE, pero yo creo que no que esa contratación no procede, pero sí que digo qué es lo que la justifica, aunque no la comparta. El PSOE está claramente en una posición minoritaria, es decir, tiene muy pocos concejales para el montón de responsabilidades que tiene. Cada concejal suele tener una responsabilidad de barrio, además una temática o 2 temáticas, más luego las empresas, etcétera, ¿no? Y yo creo que les ha desbordado esto. Entonces dice, no tenemos gente. Y entonces han buscado un apoyo. Lo digo porque yo cuando hace ya 2 meses, o sea, sale la noticia ahora, pero ya hace 2 meses en una reunión de presupuestos participativos, la primera o la segunda del sector 3, ya nos avisaron que había una empresa que era la que iba a gestionar el poner en bonito, en poner en limpio y esas cosas, todas las propuestas y todos los documentos y tal. Y yo creo que es por ese desborde. Pero de todas formas, como ha dicho Pedro, y no quiero, por lo tanto, yo no lo veo. Yo creo que fomentar los presupuestos participativos y la participación en general, que yo siempre hablamos de presupuestos participativos y a mí me gusta decir que los presupuestos participativos es una parte que además debería ser la más pequeña de la participación de la ciudadanía, bien directamente como ciudadanos o bien a través de los distintos colectivos que hacen tareas específicas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el PSOE está fallando. El otro día en el anterior debate tuvimos el debate sobre la Asociación de Vecinos de Getafe Norte, donde a Getafe Vecinal se le había impedido, yo creo que esas son acciones muy negativas. Es decir, tú tienes que fomentar que la gente participe a través, aunque luego sean críticos, porque Getafe Vecinal es una organización y además el boletín que hacen, pues bastante crítico yo no diría con las tareas solo del gobierno municipal, sino con todos los partidos políticos que participan en el arco del Pleno, ¿no? Pero, pues bueno, esas cosas hay que asumirlas y hay que asumir
que tengas, además esa está buena, la crítica yo creo que fortalece, porque te hace reflexionar y te hace ganar nuevos argumentos. Entonces no entiendo ese querer cortar cualquier atisbo de crítica. Por lo tanto, presupuestos participativos sí, participación ciudadana la máxima. Que el instrumento sea contratar una empresa, pues chicos, ya me empiezo a mosquear, digo, joder, a ver si es que estamos otra vez ante el 3%, a ver si como ya no hay salidas en otras cosas, pues ahora, que sabemos que está siendo así con la sanidad y con la educación, se busca dar trabajo o beneficios a los amiguetes a base de otros servicios que no eran antes el ladrillo o cosas de esas. Además, ha sido el argumento del Partido Popular. El argumento pues lo siento, pero... el argumento del Partido Popular ha sido, en su nota, cuando critican en una nota de prensa, pues esto de la poca participación, el 0,27 que dicen ellos y demás, porque tenemos que ver los datos. Yo espero que esos datos, cuando se acabe todo el proceso, porque es cierto que ir jugando a mitad de partido pues no vale. Es decir, la semana pasada se han votado en 2 barrios ya y la participación ha sido muy distinta. Yo sí espero que, por ejemplo, cuando se hagan las actas, se ponga cuántas personas han participado. En el acta de las Margaritas no pone cuántas personas han votado. Me parece que es un dato fundamental, el votos emitidos. Nos puede gustar más o menos y luego nos tocará, como bien dice Valentín, reflexionar cuáles han sido los problemas. Ahora hay que poner los datos. En cambio, por ejemplo, en el acta de centro, que son los 2 barrios que se ha votado, esta mañana se está votando en el barrio de la Lóndiga, pues claro, en el acta de centro sí pone las personas que han votado. 165 creo que eran las personas que habían votado. Bueno, pues son los datos. O sea, es que los datos deben ser datos y deben ser transparentes y lo debemos tener. Y luego analicemos cuáles son las circunstancias que han llevado para que solo voten 165 o 40 o 50 personas solo las Margaritas. Y Pedro ha dicho una cosa muy interesante que yo creo que no está suficientemente explotada, y es que a través de los centros cívicos durante todo el año deberían dinamizar y decir, y cuando tienen allí unos señores pues jugando a las cartas, pues decir un momento, vecinos, vamos a hablar de este tema, vamos a intentar dinamizar todas esas actividades que se hacen allí, aprovechando los cursos pues para repartir el folleto de los presupuestos o para hacer una asamblea allí abierta, improvisada, con las personas que decía Pedro, que hablen de esas cosas, es decir, ir utilizando que el centro cívico no sea el sitio solo donde se va a hacer gimnasia o se va a hacer un baile o tal, sino que también a partir de ahí se intenta recuperar. Sobre el tema del porcentaje, yo diría una cosa, a mí nos debe de preocupar, como tú decías, para examinar y decir cómo podemos hacer que el año que viene dupliquemos esa participación, pero desgraciadamente vivimos en una sociedad durante muchos años, a la gente se le está diciendo que cada uno se arregle sus problemas y que no se trabaje en colectivo, ¿no? Y entonces es muy difícil ahora recuperar la participación, ¿no? Y por lo tanto, aunque el porcentaje sea pequeño, yo sí que he visto en las asambleas que se han hecho hasta ahora de los vecinales y en los presupuestos participativos que están los vecinos que más se preocupan por los vecinos. Es decir, está el señor de la calle no sé qué, que es el que cada vez que hay un problema, un bache o la policía pone una multa, se va al ayuntamiento a quejarse y se va a decir, oiga, ¿qué pasa? Y por lo tanto, el problema de los datos, cuando yo me refiero a los datos, o sea, no solo es por el propio dato, sino porque además por evaluarlo, porque si dentro de un año, porque puede seguir esa corriente, los datos siguen bajando, imagínate que este año los hemos puesto y bueno, es el primer año y la gente ha llegado a enterarse, 50, 100, 200. Que ya digo, no creo que sean relevantes, pero 50, 100, 200, pero claro, si el año que viene de los 200 son 100 y si al otro año son 50, pues muy mal, algo se está haciendo mal. Pues que no se ha cumplido las expectativas que se había aprobado un proyecto, no se ha llevado a cabo, que no se ha contado con la gente para el seguimiento, porque presupuesto participativo no solo es votar ahora y decir hacemos esto y esto y esto, sino el hacer también debe ser acompañado de los vecinos protagonistas de eso. E insisto, yo lo que he visto en las asambleas de barrio y en las reuniones de presupuestos participativos es que está por la gente eso, que más se preocupa por las cosas que pasan, los que recurren los vecinos a él cuando hay un problema, oye, mira, que esa farola no sé qué, y él es el que va y hace la gestión. Y entonces, eso me parece, dar esa participación, me parece eso hace un efecto multiplicador de las cosas, ¿no? Bueno, yo eso es lo que me llevaba también a decir que no necesitamos contratar una empresa externa. Primero, porque la empresa externa siempre va a conocer menos a los vecinos que un director de un centro cívico. Siempre. Es decir, porque viene de Madrid o viene de Barcelona, depende de dónde se presente, y no conoce la problemática de Getafe, ni la vida interna de Getafe, ni la vida social, ni sus componentes. Por lo tanto, me parece que no hay mejor activistas que los propios centros cívicos. En un centro cívico hay animadores sociales, que son los que hacen los cursos, hay un director, hay un equipo. Ese equipo se ve
a lo largo del año prácticamente con los vecinos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es estar dinamizando todo el barrio, como bien decíais vosotros, estar dinamizando todo el año. Es decir, que todos los años se han presupuestos participativos. Y luego estamos en Europa, es decir, cuando hablábamos, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, Porto Alegre es una ciudad que tiene una parte llana, pero otra parte está prácticamente en las montañas. ¿Qué es lo que pasa? Que había un barrio, por ejemplo, 150.000 vecinos, que no tenía recogida de basuras, que no tenía colegios, que los niños tenían que bajar prácticamente, que cuando llovía eran torrenciales y en muchos casos había desprendimiento de tierras como esto. Bueno, esas prioridades son las primeras que se ponían. Oiga, poner diques de contención para que no haya desplazamiento de tierras, poner colegios, recoger la basura, pero claro, partimos de una situación donde había paros del 57%, recuerdo, en aquel barrio. Entonces, por lo tanto, esa gente participa todo el barrio. ¿Pero por qué participa todo el barrio? Porque tiene necesidades vitales. Yo recuerdo, y algunos de vosotros, el director es más joven, pero los primeros años, cuando no había colegios aquí en Getafe, yo recuerdo que hicimos una manifestación con 26.000 personas, que fue desde la Plaza de España hasta el Polideportivo de San Isidro. 26.000 personas. Hoy no haces una manifestación por la educación, ni siquiera de 1.000. ¿Por qué? Porque están cubiertas prácticamente todas las necesidades y ahora estamos en la fase de la calidad. Es decir, ya tenemos plazas escolares y ahora hablamos de calidad, salvo en dos barrios que nunca se me van a olvidar, que es Molinos y Buenavista. Pero bueno, ya hablamos de calidad. Entonces eso hace que no haya una demanda perentoria, que no haya una participación exhaustiva y que por lo tanto tendremos que limitar a, como bien decíais, una participación de calidad, la de los activistas de siempre, la gente se preocupa, las que vienen a los medios de comunicación, las denuncias, pero a lo largo de todo el año. A lo largo de todo el año. Las asociaciones de vecinos, que evidentemente, con el ejemplo que tú has dicho, han venido un poco a menos, precisamente por eso, porque la gente participaba mucho en las actividades de las asociaciones de vecinos cuando le apretaba el zapato o cuando surgía un tema muy puntual, pero si no, pues efectivamente. Pero bueno, son personas que están ahí preocupados desinteresadamente por los vecinos y que sin embargo pues parece que no queremos recurrir a ellos o no suficientemente, ¿no? ¿Alguien recuerda cuando se hizo el pasadizo a la calle Cervantes porque el tren mató al niño? Aquello fue casi 3 meses, de todas las tardes, una detrás de otra, manifestaciones frente a la policía, frente a la Guardia Civil, frente a todo el mundo, hasta que conseguimos que se hiciera el pasadizo para poder pasar. ¿Y por qué había esas manifestaciones y esa tensión en la ciudad un día tras otro hasta estar 3 meses, 90 días? Porque era una necesidad vital, porque no se podía pasar la vía por encima como se pasaba. Quiero decir con esto que a veces la participación no tiene por qué ser exhaustiva y tiene que ser de calidad, porque cuando hay necesidades que están cubiertas, el ciudadano no va. Luego, además, en el tema este que lo planteaba, que le decía yo a José Valentín, que además que fue la crítica, una de las partes de las críticas que hacía el Partido Popular en una nota de prensa, el tema de los presupuestos participativos, para que no queden dudas, yo creo que es muy importante que en este servicio de contratación que se está haciendo, que nos quede claro a los vecinos para qué es y qué va a hacer esta empresa. El proceso se ha iniciado, bueno, veremos a ver las empresas que concursan, tiene que seguir sus procesos administrativos, pero creo que es muy importante luego que se quede claro, porque cuando uno ve, bueno, pues todo el tema de las bases o los datos que nos dan, pues bueno, queda siempre como esto, fomentar la participación, difundir, no sé qué. A la hora de la verdad, creo que los vecinos es importante para no entrar en esas condiciones y para que aquellos que están en contra de los presupuestos participativos no tengan más argumentos, es importante la transparencia y que sepamos de verdad qué va a hacer esta empresa. Yo creo que desde el gobierno municipal se debería comunicar cuáles son las funciones para que lo entiendan los vecinos, no decir que van a fomentar la participación vecinal, porque ahí queda un poco. Nos decía Valentino, nos dijeron en los presupuestos participativos que lo iban a poner en bonito. Bueno, pero explíquenos exactamente qué es lo que va a hacer la empresa, ¿no? Yo creo que ese es un dato que es muy importante con este asunto, porque es verdad, y además creo que fue de los primeros que lo comenté al principio de la legislatura, porque además tuve aquí a Sara Hernández y lo estuvimos comentando. A mí me parecía que era relevante el hecho de que Sara Hernández se hiciera con el cargo de concejala de participación ciudadana como una manera simbólica, entiendo que para eso, pero claro, eso no puede ser óbice. Es que lo cogía con relación a tu reflexión antes, a que a lo mejor no haya una persona, el hecho de tener tantos cargos, y nadie mejor que Pedro lo sabe, ser concejal, alcaldesa de Getafe y además, bueno, pues secretaria general del PSM, etcétera, de cargos, a lo mejor da a que digamos que la participación ciudadana queda un poco más diluida, en el sentido de no tener una persona responsable, con lo cual los colectivos, sabemos que Sara Hernández está dispuesta para dialogar con todo el mundo, pero claro, el tiempo es el tiempo que se tiene, una persona es humana, no tiene más. Sí. No sé qué os parece esos asuntos. No, yo vuelvo otra vez a decir, pero no quiero insistir más porque parece que... Pero yo lo primero que haría es crear un equipo central, y es en los directores de los centros cívicos
equipo. Los asesores que hay, monitores deportivos, culturales o de barrio, en ese equipo. 20 o 30 personas. Y esos serían los interlocutores ciudadanos y ese sería el equipo en el que se sustentase la alcaldesa para poder impartir esa situación. Un equipo de 30 personas. Es decir, de cada centro cívico, el director y los agentes sociales que hay en cada barrio. Punto. Y luego, a partir de ahí, una asamblea de vecinos en cada barrio, como siempre se ha hecho. Es decir, esas personas más interesadas, ¿quién está dispuesto a trabajar por los presupuestos participativos en cada barrio sin ser del ayuntamiento? Tú ya tienes el equipo central, que son esas 25 o 30 personas que los componen los equipos de cada centro cívico. Y a partir de ahí, en cada barrio, decir, vamos a crear una representación vecinal organizada, que esta va a tener información de primera mano y esta va a poder difundir, porque a veces también carecemos de información y por lo tanto eso hace que la gente no esté interesada. Por lo tanto, creo que decir una asamblea institucional del ayuntamiento, que reunida a un equipo reunido por los directores de los centros cívicos, más los componentes que hay ahí, y luego una asamblea permanente de cada barrio. Es decir, aquellos activistas natos que van siempre a todas las reuniones, esos van a ser receptores de toda la información, de todo el proceso y de todo el debate de los presupuestos participativos. Y esos son los que se van a encargar de dinamizar como una pirámide hacia abajo todo lo que significa la información, porque ¿qué es la participación? La información debatida. La información debatida, la participación. Bueno, pues vamos a otro tema, aunque no le perdemos de vista el tema de la participación, porque bueno, vamos a esa propuesta del Grupo Municipal de Ahora Getafe, en el cual bueno, se pide un debate sobre el estado de la ciudad, según informa Noticias para Municipios. Ahora Getafe reclama un pleno sobre el estado del municipio antes de que finalice el mes de julio. Las materias a debatir serían empleo, economía, servicios públicos, convivencia, vivienda o cultura, entre otras. Ahora Getafe ha reclamado que se convoque la celebración de un pleno sobre el estado del municipio, ya os digo, antes de que finalice el mes de julio, para posibilitar un amplio debate. Por ello presentarán una moción en este sentido en el pleno de esta tarde, en el que también solicitarán la realización y publicación de un informe sobre el estado de la ciudad y que se celebren sesiones de control por la ciudadanía sobre la gestión del gobierno municipal, en las que los vecinos y el movimiento asociativo puedan intervenir libremente. Desde Ahora Getafe han considerado que este debate es una forma de hacer una radiografía y analizar la situación actual de Getafe y la gestión realizada por el Gobierno, así como las perspectivas de cara al futuro sobre las problemáticas existentes y los retos a afrontar. Por otro lado, creen necesario que el Gobierno rinda cuentas y exponga anualmente qué políticas concretas y objetivos tiene previsto realizar a lo largo del curso político, sometiéndose a esa exposición el debate de los diversos grupos políticos, así como las preguntas e interpelaciones de los vecinos. Han reconocido que la celebración de un pleno sobre el estado del municipio, que está prevista en los reglamentos de participación ciudadana y el reglamento de pleno, que actualmente se están trabajando para su posterior aprobación y puesta en marcha, pero afirman que es posible y necesario llevarlo a cabo en esta ocasión al margen de su futura aprobación. Y según afirman ellos, con el objetivo de que el Gobierno cumpla con las promesas y compromisos adquiridos con la ciudadanía de Getafe, más aún cuando el borrador del Reglamento de Participación Ciudadana ya prevé la obligación por parte de la Alcaldía-Presidencia a convocar anualmente entre los meses de mayo o junio la sesión extraordinaria del Pleno sobre el estado del municipio. Bueno, pues esta es la petición que va a pleno esta tarde, en este caso de Ahora Getafe, y que bueno, que yo creo que se enmarca un poco dentro también de ese tema de la participación ciudadana que estamos hablando, pero bueno, pues extendida a ese pleno de la ciudad, a ese pleno que tiene que ser anualmente convocado, que es el debate sobre el estado de la ciudad, que aunque no tenga argumentario todavía legalmente reconocido en el tratamiento entre el Reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento de Organización del Pleno, que es en el que igual siguen trabajando nuestros políticos, pero está, por ejemplo, en la famosa Ley de Grandes Ciudades, recogido como una obligación. Pero es obligatorio, pero además se ha hecho siempre. Es decir, yo lo que también echo de menos, es decir, un pleno al año, para valorar el estado de la ciudad se ha hecho. Se hizo en la antigua Casa de la Cultura, que la que está en la calle de Madrid, que hoy está en remodelación, ahí se hicieron los primeros estados de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso hay que hacerlo. Y luego, segundo, yo no sé cómo está lo de los plenos con la participación de los ciudadanos, es decir, donde los vecinos puedan hacer preguntas en los plenos por barrios.
Yo no sé cómo está eso, si se sigue haciendo o no se sigue haciendo. Porque yo recuerdo cuando iba a Perales era para temblar, porque el célebre Nicanor se liaba a hacer preguntas y había que decirle que no se puede ocupar todo el espacio del pleno por el Que tienen que hablar los demás. Claro, quiero decir que se iba a los barrios no solamente como un elemento de centralización, sino también como un elemento de participación vecinal. Los vecinos iban muchas veces, más que por escucharme a mí o por escuchar a un concejal, por escuchar al representante del barrio. Vuelvo otra vez a decir, pongo el ejemplo de Nicanor, porque Nicanor era la hostia dando caña, ¿no? Pero lo recuerdo con cariño, ¿no? Pero yo creo que eso también tiene que ver en la descentralización municipal. ¿Para qué vamos a los barrios? No realmente vamos para decir lo que vamos a hacer, sino tenemos que recoger lo que dicen los vecinos, ¿no? Ahí tenemos la barrera del reglamento de pleno. De si vamos al barrio, de qué manera pueden influir o de qué manera pueden intervenir, como bien dice ahora Getafe en este caso, tanto los representantes de asociaciones vecinales o vecinos que puedan exponer algún asunto directamente al pleno. Tiene que estar recogido en una moción que vayan de los partidos políticos, que al final es una reclamación que hay y que supuestamente se está planteando en ese debate sobre el reglamento de pleno. Lo que decíamos, y no sé si puede servir, pero lo que hacíamos es que al menos teníamos que tener las preguntas o los expedientes que nos pedían con al menos 3 días de esto, y solamente había 24 horas cuando eran casos excepcionales sobrevenidos que ni ellos ni nosotros sabíamos que había pasado, es decir, por ejemplo, un accidente, yo que sé, cualquier situación. Entonces tenían la situación de que podían presentarlo hasta el mismo momento, porque era una situación sobrevenida y que ninguno teníamos conocimiento de ello. Pero cualquier pregunta, y además no podíamos coartar, es decir, que las preguntas las teníamos que contestar, pero únicamente teníamos la posibilidad de que las teníamos que conocer en los 3 días previos al pleno. Valentín, ¿qué te parece todo el asunto del debate sobre el estado de la ciudad? Y es un tema que es amplio porque entraríamos lo del estado de la ciudad es obligatorio, es decir, que lo tienen que hacer, sí, eso ni se discute. En realidad lo están pidiendo en algo que lo están pidiendo media hora antes, a lo mejor incluso sabiendo, bueno, no sabiendo, ¿no? Pero media hora antes de que el PSOE lo haya ofrecido, porque yo oí a Arminio Rico el otro día aquí en el país, estaré yo pensando, en Getafe Radio, y decía que estaba en su agenda hacerlo y hacerlo ya, además, ¿no? Lo que pasa que es verdad que este es muy mal mes, porque podría quedar difuminado como un tema electoral o como un tema no sé qué, y que por lo tanto parece que conviene aplazarlo después de las elecciones, ¿no? Sí, y a un periodo tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica, porque si no podía ser... Y bueno, por lo demás me parece bien, pero sinceramente yo creo que la tarea, compartiendo la idea, veréis que soy muy parco en palabras y me corto mucho, no porque no tenga las ideas claras, sino que no tengo claro qué expresar de ellas. Y no por mentir tampoco, pero lo que quiero decir, la oposición hay que hacerla durante los 365 días del año, y la hay que hacerla en los plenos, y hay que hacerla asistiendo a los asambleas de barrio, y hay que hacerla tal. Y no jugarlo todo a la carta de que en un debate sobre Estado de la Nación participe la oposición, participen las asociaciones de vecinos, participen los ciudadanos, porque eso no va a ser posible, y no sé si ni conveniente. Es decir, si lo que queremos convertir es ese pleno en mandar allí a 4 vecinos chillones, que todos los conocemos con perdón y sin querer ofender a nadie, pues para que unos le tupan a los otros, para que los del PP digan que Sara eres no sé qué, para el otro que Sara no cumple, el otro que quien no cumple es el otro, pues yo creo que eso no sería, ese pleno no va a ser útil. Yo creo que efectivamente hay que hacer un informe, hay que hacer un balance y le corresponde hacerlo al gobierno municipal y a la oposición, examinarlo y valorarlo. Hay que hacer un balance de lo que se ha hecho durante este año, qué cosas faltan. Fundamentalmente yo sigo echando en falta, sé que es difícil por tema presupuestario y tal, sigo echando en falta lo que era la niña bonita de todos los acuerdos entre ahora Getafe y el PSOE, que era un plan de emergencia social que acabara o sea, que ayudara a la gente más necesitada, y se hacen ayudas puntuales, pero no sé hasta qué punto. Ahí quizá habría que pedir más explicaciones que fueran capaces de explicar realmente qué medidas se están tomando de carácter global, no solo decir, pues mira, tal familia que vino, como ahora mismo una de las noticias que me parece que vi ayer en un medio local es que se había adjudicado un piso a una de las personas que se les había echado de su vivienda. Pero bueno, una cosa es un tema puntual y otra cosa que se está haciendo de manera genérica para resolver el problema de la vivienda y de manera tal. Insisto,
soy consciente de que el ayuntamiento no tiene todas las competencias y no podemos culparle al ayuntamiento de todo lo que pasa en Getafe, pero sí exigirle, y creo que eso era el punto más importante del acuerdo ahora Getafe-Podemos de investidura, es, oiga, aborde usted un plan de emergencia social que combata las enormes desigualdades y las enormes carencias que un 5 o un 10% de la población de Getafe tiene, ¿no? Pero hubo acuerdo. Bueno, acuerdo aquel cosa ante notario que se firmó, ¿no? Hubo acuerdo. Aquella cosa ante notario. ¿Hubo negociaciones? No sé. Lo más curioso de todo es, yo creo que en este tema está eso, o sea, que los políticos digan que han sido incapaces de hacer el reglamento de pleno todavía, que en un año han sido capaces de tener reglamento de pleno y reglamento de participación ciudadana, que no los tengamos todavía aprobados. O sea, ya no digo borradores que ya están por ahí, ni observaciones como hemos hablado la semana pasada, ni demás, sino digo que al final los señores que están ahí sentados en el pleno tienen unas obligaciones también, que está muy bien lo de pedir y tal, pero lo que hay que hacer es crear esas herramientas. Es decir, cuando tú dices que quieres que participen todos los colectivos y esto, pues esto lo tienes que llevar a que se apruebe, y esto tiene que aprobarse en el pleno, que es el único sitio. Hasta cuando tengamos un reglamento de pleno, pues el reglamento dirá qué fecha es la que tiene el pleno de debate de ciudad. Cuando digamos esto, y y las condiciones. Claro, y parece sí, porque la letra pequeña es la que al final los vecinos quieren leer. Igual pasaba con los procesos participativos que hablábamos antes. Al final yo creo que ese es el matiz, y al final eso no quita de ser responsabilidad de los políticos, de los 27 personas que están ahí representando a todos los ciudadanos que se han elegido, los hemos elegido en las urnas. Es decir, pero más del gobierno, ¿no? Bueno, yo creo hay cuestiones que son de todos, es decir, pero quien tiene que presentar el borrador al pleno para que se apruebe, sí, claro, y se discuta. Sí, por supuesto. Sí, claro. Es el gobierno, además es quien tiene los técnicos para elaborarlo, para hacerlo y recoger las distintas enmiendas que haya habido y ver esta la cojo, esta no la cojo, lo que sea. Y... Sí, pero los grupos políticos también lo pueden hacer y lo tienen que tener equipos de gente para poder hacerlo, pero quien tiene obligación de presentarlo, claro, y los medios de aprobarlo. Sí, pero como en este municipio lo que se está constatando es que hay es que no sé cómo llamarle, un bloqueo de silencio, es decir, no hay diálogo entre partes, pues al final lo que está sucediendo es que, o sea, no van a pleno, no porque el gobierno no quiera, ni porque la oposición no quiera, o sea, aquí no voy a romper una lanza por otro, sino porque falta diálogo y son incapaces de sentarse a decir, vamos a llevarla al pleno. El gobierno no lo lleva porque no sabe que no se lo aprueban, el que él quiere. Y el problema de la oposición es que tampoco lo lleva, bueno, no sé ni porque si lo tiene o no, pero si lo tiene tampoco lo lleva porque considera que no va a ser capaz de sacarlo adelante. Entonces, con lo cual, pues al final no quita de ser todo fuegos de artificio. Fuegos de artificio, de notas de prensa, de seguimos así. Hay algunos que lo achacan al estado, bueno, de las elecciones a nivel nacional. Espero que tengamos gobierno en julio y podemos echarle la culpa a otra cosa, porque la verdad es que la realidad, bueno, pues parece que es esa, y esa es la sensación que tenemos muchos vecinos en estos momentos, de que esa parálisis es por eso, y es que no sé cómo llamarle, es que es como un bloqueo silencioso, es decir, no se hablan, no hay diálogo entre partes, entre gobierno y oposición, y bueno, pues en esa circunstancia de impar, pues parece que todo vale, es decir, yo puedo pedir el debate sobre Estado de Ciudad, yo puedo pedir que se haga esto, yo puedo hacer hasta presupuestos participativos, que es que lo mismo luego no se puede echar abajo, porque es que si el reglamento es otro, si el reglamento no existe, lo mismo no sirven, y ya veremos luego con qué cara le explicamos al vecino, como pasó con las ordenanzas del IBI, que es que esto no se puede hacer porque es que los señores 27 no se han puesto de acuerdo luego en un pleno. Entonces yo creo que son temas que si son delicados de verdad y nos los creemos, tenemos que saber jugar con ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa para que veamos un poquito de agua, que algunos hablamos mucho, y seguimos con más temas del municipio. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y cambiamos de tema. El gobierno local pide a la Comunidad de Madrid que acabe la Avenida de la Libertad, las obras de la Avenida de la Libertad, y que conecte Buenavista, el barrio de Buenavista, con la M406, que fue un tema que, bueno, ayer escuchasteis que estuvieron comentando aquí nuestros tertulianos, los periodistas de Getafe. El gobierno municipal de Getafe exige a la Comunidad de Madrid que cumplan con su compromiso para la finalización urgente de las obras de la Avenida Libertad, que aún quedan por ejecutar, así como para la subsanación de los fallos que los vecinos
urbanísticos y técnicos municipales han detectado en el resto de las fases. A pesar de la reunión que mantuvieron tanto la alcaldesa Sara Hernández como el concejal de urbanismo, Jorge Rodríguez, con la directora general de Administración Local, Miriam Rabaneda, durante el pasado mes de febrero, todavía no hay fecha ni siquiera para la ejecución de la denominada Zona 3 de este proyecto. Por ello, según fuentes municipales, se tratará este asunto al debate al Pleno del Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo común de todos los grupos municipales. El Gobierno municipal no solo exige la finalización de los trabajos previstos, cuya cuantía económica estaba comprometida con los vecinos de Getafe y no se ha utilizado, sino que además añade otras necesidades al proyecto. Para ello, solicita el uso del remanente de la zona 2, así como el que resulte de la zona 3, en otras consideraciones que se descartaron previamente por limitaciones presupuestarias. Se trataría en este caso de mejorar y complementar las intersecciones de la Avenida de la Libertad con las calles colindantes, ampliando el actual ámbito de actuación. También se realizarían los trabajos de acondicionamiento, plantación de arbolado y ejecución de la red de riego en el caballón situado a lo largo de toda la avenida que la separa de la A42. Desde el Gobierno municipal también se defiende la importancia de ampliar los trabajos de la zona 3 en 260 metros para incluir la mejora de la glorieta de entrada al Hospital de Getafe, atendiendo a todo el recorrido de la propia Avenida de la Libertad. De la misma forma, se incluirá el acondicionamiento interior de las 3 glorietas situadas en esta zona. El Gobierno municipal ya advirtió, tras la finalización de las obras de la zona 2, la falta de previsión e interés por parte de la Comunidad de Madrid para ejecutar con cargo al Plan Prisma 2011-2015 el resto del proyecto. Sin embargo, como así ha venido defendiendo la alcaldesa, desde Getafe no se va a permitir que ese dinero comprometido con los vecinos y vecinas del sector 3 se quede en un cajón con unas obras inacabadas. Este era el tema un poco que yo os quería plantear, porque ayer estuvieron comentando aquí nuestros compañeros el famoso tema de Buenavista y de la salita en M446, y me parecía que este tema no se había quedado sin tratar y me parece relevante. Como estas obras están presupuestadas, aquí se habla del Plan Prisma 2011-2015, que es el siguiente, pero estas son anteriores, estas son del 2007. Creo que es una adjudicación de dinero de entonces que no se hizo, se tardó toda aquella legislatura sin que se hizo, se empezaron las obras en la legislatura siguiente, se han empezado a finales, y que se queden las obras así a mitad de hacer, porque bueno, que no estén adjudicadas todavía la zona 3 cuando han estado reiteradamente prometidas por el Partido Popular. La verdad que es vergonzoso para los vecinos, porque claro, al final se quedan las obras a medio hacer con los defectos que tienen las anteriores y volvemos a volver, desde mi punto de vista, a tirar el dinero público otra vez, porque si no se subsanan los errores y si no se acaba por el fruto de las obras, dentro de un tiempo, si esto se sigue dejando pasar, vamos a tener que volver a invertir otra millonada en este problema. No sé qué os parece. Sí, en el periodo de 2007 se hizo lo más importante, aunque no es lo que se ve, es decir, el sector 3 está en pendiente. Entonces, cuando llovía, todos los chalés de las zonas más bajas se inundaban los sótanos. Entonces, lo primero que se hizo fue un colector visitable. El colector recoge todas las aguas y está utilizado en un 30% para prever si mañana hay unas pluviales intensas que están fuera de lo normal. Por lo tanto, eso fue lo primero que se hizo. Y la Comunidad de Madrid tenía comprometido el hacer, nada más terminar nosotros el colector, el hacer yo la superficie. Como no hizo la superficie y no es esto, tuvimos problemas de que se hundía, de que esto, porque se había hecho el colector, pero no se había sustentado el firme porque lo iba a hacer la comunidad. Por lo tanto, es lo que se hizo. Pero yo no sé, puedo parecer, y a veces no sé cómo empezar, porque se puede entender que estoy haciendo una labor crítica y nada más lejos de mi ánimo, sino quiero un poco pues transmitir algunas cosas que se hacían y que yo creo que es bueno, porque hay gente que no lo conoce, prácticamente todos los concejales son nuevos. Vamos a ver, aquí ha venido Esperanza Aguirre con su gobierno y yo con el mío, nos hemos puesto uno enfrente de otro y hemos hablado. Por ejemplo, yo de qué hablaría esta vez, de Buenavista y sus necesidades de equipamientos, de las necesidades de las obras, todas juntas a la vez. Oiga, en los accesos al Casar, los accesos a no sé qué, es decir, todas las obras al mismo tiempo. Y luego las políticas sociales. Oiga, quiero un plan de empleo con estas características, estos polígonos o Carpetania. Quiero un plan de emergencia social donde se contemplen los 13.000 parados y si resulta que la media son el 53% son los que tienen, pues aquí tengo igual un 47% que no cobra nada. Por lo tanto, quiero, es decir, sentarse gobierno a gobierno. Aquí vino Gallardón. La primera salida de Gallardón de su gobierno, nada más tomar la presidencia de la comunidad, fue a Getafe. Es decir, porque entendía que Getafe tenía no solamente por la dimensión de su ciudad, sino por la proyección política que tenía. Es decir, que por lo tanto yo creo que hay que sentarse gobierno y gobierno local y gobierno de la comunidad y darle
globalidad a las cosas. No podemos hablar de un plan de emergencia social al margen de un plan de infraestructuras, o al margen de un plan de colegios, o al margen de un plan de equipamientos sanitarios o equipamientos deportivos. Es decir, por lo tanto, es decir, oiga, estas son las necesidades de barrio de Getafe, y por tanto estas son las que se va a llevar usted. Y ahora dígame cómo las va a trabajar y cómo las va a desarrollar. Y de eso ya se queda la semilla para que mañana el concejal de Servicios Sociales se pueda entrevistar con la consejera de Servicios Sociales, porque ya han tratado el tema, ya saben de qué va y tiene la suficiente información y documentación para poder trabajar durante ese tema durante los 4 años. Es decir, por lo tanto, yo creo que necesita dar globalidad a la gestión. Tú planteabas antes, oiga, se firmó un acuerdo del plan de emergencia social. Claro, y debe haber un plan de empleo, y debe haber un plan de políticas sociales, y debe haber un plan de infraestructuras, y debe haber un plan de equipamientos sanitarios, educativos, deportivos o culturales, todo eso, y eso se sienta una vez. Y dice, ya, pues ahora los 4 años que quedan, ya sabemos cada uno qué parte tenemos que cumplir. Vosotros como consejeros y presidenta de la comunidad, y nosotros como alcalde y concejales. Pero hay que darle globalidad a las cosas, porque no podemos ir puntualmente ahora a la Avenida Libertad, ahora el acceso desde Los Molinos, que está sin hacer, o ahora el acceso a un polígono industrial, o no, mire usted, que lo sepan, de tal forma que cuando vaya el concejal de infraestructuras, de carreteras, de viales y de calles, el otro sepa que tiene un dossier y un compromiso. Sí, totalmente de acuerdo con Pedro. La verdad es que la Avenida Libertad, por una razón o por otra, no sé si será por el nombre, ha sido muy maltratada en los 4 o 5 últimos años, y para mí ha sido un desastre, ¿no? Y efectivamente falta una parte donde además, en parte, valga la redundancia, se pueden resolver algo del los aparcamientos en el hospital, y es vital. Ahí ya sabes que todos los coches se ponen encima de la tierra y de los esos que hay ahí, tal. Pero pues cuando tienes ahí, si tú lo 7 metros, tienes 7 metros para poder hacer un aparcamiento lineal ahí. Exactamente, espacio de sobra para hacer un aparcamiento lineal, que era lo que decía. Entonces queríamos agredir a la otra zona de árboles y no sé qué, cuando tenemos aquí una zona que puede caber perfectamente 60 coches, 50 o 60 coches sin muchos problemas, ¿no? Pues el tema del Parque La Alhóndiga, como alguna vez lo habéis tratado, y esto, me fui el otro día. Está hecho un desierto, es decir, hay hierba por todos sitios, no está trabajado, en algunos sitios ni se riega, es decir, cualquiera que lo vea, va por las sendas peatonales que hay y te metes hasta el fondo, hasta el límite con Leganés, y empleo la palabra desidia como buena. Puede venir lo siguiente, a desidia puede venir, es decir, digo, voy a verlo, porque como ando, ¿por qué más me dan por un sitio y por otro? Oiga, es un abandono, y es la Comunidad de Madrid la que tiene que garantizar el mantenimiento de ese parque, porque hay un convenio firmado. Bueno, pues vuelvo otra vez a decir, no podemos ahora ir a la Avenida Libertad mañana, porque gastamos energías y gastamos dinero en ir tantas veces a Madrid. Oiga, baja, sentémonos con los 2 gobiernos completos y pongan ahí las zonas verdes, los equipamientos, los servicios, las infraestructuras, carpetania, todo, y a partir de ahí se dice, bueno, ahora nos hacemos un plan de etapas y lo vamos viendo puntualmente. Cada 6 meses se reúne cada consejero con su concejal correspondiente y punto. Pero es que vamos de desidia en desidia. Bueno, pues seguimos avanzando. Madre seguimos mía, la que está cayendo. En asuntos, y bueno, en esa relación de la industria y demás, pues el Ayuntamiento de Getafe ha abierto un plazo de presentación de propuestas para la convocatoria de ayuda a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora y el desarrollo de las áreas industriales del municipio. Estas ayudas se enmarcan en el Fondo de Industria correspondiente al año 2016. Las bases se pueden consultar en la página web de la Agencia de Desarrollo Local de Getafe Iniciativas, GISA, y GISA cuenta con un presupuesto máximo global para todo este proyecto a desarrollar de 180.000 euros. Con el Fondo de Industria se pretende promover la inversión en la mejora continua de servicios y equipamientos que doten de un mayor valor al espacio ocupado por las empresas de áreas industriales, con el fin de alcanzar una mejora de estas áreas. Con este fin se realiza la convocatoria pública de estas líneas de ayudas. La cuantía de las ayudas están recogidas en estas bases, podrán alcanzar el 100% de los proyectos aprobados. Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a la puntuación obtenida al aplicar los criterios de valoración que figuran en las bases reguladoras. Bueno, pues ayuda para mejorar, para mejorar los polígonos, que al final es la parte que entendemos. Ahora, con 180.000 euros, a mí me parece que es poco dinero. No sé si seré yo eso, pero visto el estado de algunos de los polígonos, sobre todo de los más antiguos,
en cuanto a, bueno, a lo que se ve prácticamente, porque hay una parte que no se ve, que puede ser todo el tema de, que tanto hablamos aquí, de las nuevas tecnologías, de las redes de fibra óptica y demás, no sé qué, que bueno, que en muchos casos siempre es una de las demandas, pero eso no se ve en la calle, pero solo el estado de muchas industrias, de abandono de las mismas calles, no parece suficiente los 180.000 euros. Pero vuelvo otra vez a decir, falta un plan global, es decir, por ejemplo, ¿qué va a ser el Polígono de Los Ángeles con la situación de deterioro que tiene? Pues vuelvo otra vez a decir, lo dijimos el otro día, hay que meter en el subsuelo lo más avanzado para que ahí puedan venir empresas modernas que compren esos solares porque están las empresas ya convertidas en solares y los conviertan en empresas. Es el polígono más cercano que tenemos a Madrid, por lo tanto, por su proximidad, seguramente puede ser más atractivo si lo hacemos idóneo. Hay que enterrar algunas columnas que todavía quedan, se enterraron todas las de la calle principal, ¿lo recordáis? Cuando llegaba uno a la fábrica de hierros y todo eso, pues estaban ahí, se han enterrado las principales, pero queda todavía alguna calle que está en la línea de tensión arriba, todo eso hay que conseguirlo. Y luego, pues, a todo eso, es decir, plan de emprendedores. Oiga, vamos a hacer un plan de emprendedores para premiar aquellos proyectos, por ejemplo, que sean de la universidad. El otro día vi que Deusto había apoyado a 3 o 4 y acaban de vender la empresa en 2 años por 156 millones de euros. 2 chavales. Era una empresa... Supongo que es algo más que lo que yo voy a decir, pero es lo que me queda claro. La venta de entradas a nivel mundial de todos los eventos que haya a nivel mundial. Es decir, y una empresa que se dedica a eso, mucho más grande, multinacional, la ha comprado por 156 millones de euros y además les ha permitido que sigan investigando y que, por lo tanto, que sigan haciendo crecer la empresa. O sea, que no solamente ha comprado la empresa, sino ha comprado el talento y el conocimiento de esos 2 chavales del País Vasco. Oiga, mire usted, pues no lo sé si todos los días salen 2 chavales que en 2 años hace una empresa que se compra por 156 millones, pero vamos a premiar las iniciativas. Quiero con esto decir que si actuamos, vamos a actuar en consecuencia y vamos a actuar en profundidad, como decíamos, global. Oiga, este es el plan de industria, esto para suelo, esto para actividades, esto para emprendedores, esto para ayuda a la universidad y convenios, lo que sea. Valentín, ¿qué te parece los 180.000 euros? Pues es fundamental. Los baches, ¿no? Digo yo, oye, si se tapan los baches no está mal. No, yo lo he analizado y la verdad es que no entiendo el asunto, simplemente no tengo palabras porque tendría que tener marado. Porque además es curioso que dice que para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, entonces no lo entiendo. Quiero decir, entendería decir, oye, vamos a hacer un concurso público, como decía Pedro, en función de hacer propuestas pues para hacer pues determinadas cosas. Yo que sé, como fijar Pedro era defensor y yo también, es decir, tenemos que intentar hacer polígonos, por ejemplo, monotemáticos, orientados a un tema en concreto, que diga, oye, si usted lo que busca son tornillos, en Getafe están todos los tornillos del mundo. Si usted lo que busca es tal, en Getafe está hacer yo recuerdo el tema de la calle Barquillo, temas, ¿no? Cuando yo tenía un problema de una aguja de aquellos de los microsurcos, pues yo sabía que me iba a la calle Barquillo, que la iba a encontrar. Pues a lo mejor alguien que dinamice... un polígono donde todo lo que hay en Madrid, que tenga que ver con la electrónica, telefonía, informática, todo eso, va a estar ahí. Y por lo tanto, cualquiera que salga de Madrid va a venir ahí. Ya está. Y por lo tanto, yo creo que era eso. En fin, y entonces no lo tengo claro, porque yo creo que lo que. Primero, hablabais del wifi o del tema de la fibra óptica. Yo creo que ya está en casi todo. En lo que yo sé, ya hay fibra óptica, al menos en Los Olivos hay fibra óptica. Y entonces, chicos, no sé, realmente no sé el objetivo de eso, así que ¿para qué voy a gastar palabras y el tiempo vuestro y de los oyentes en decir, no lo tengo claro, no sé qué es eso, no sé para qué va a servir? Por un lado la cantidad a lo mejor es desorbitada o por otro lado es totalmente insuficiente porque no vale ni para los baches que decía Pedro, entonces no sé qué es. Me parece muy interesante la reflexión que haces, Valentín, porque al final ese tipo de noticias, en este caso la publica Getafe Capital, pero esas noticias, 180.000 euros para la industria, pero con los datos que tenemos y con los que se ponen encima de la mesa, pues no sabemos para qué vale. Volvemos a decir, muchas veces las cantidades no es que sean más o menos relevantes. Tú puedes decir, 180.000 euros, pues no es mucho. Pues bueno, pero depende para qué. Pues hombre, para qué. Uno de los objetivos, y lo siento, y uno de los objetivos es que al final, cuando uno hace esos balances de la nación, dice, y hemos hecho una actividad para fomentar la industria. Oiga, por favor,
un poco de seriedad, ¿no? Claro, por eso digo que... Pero porque hay que pensar en global y hacer propuestas globales, y si es un tema simplemente de mantenimiento, pues debe ser en los planes normales de mantenimiento. No hace falta hacer un concurso público para preguntarle a la gente si quiere que le arregles un socavón o que le quites una farola de estas, que las pilares que quedan allí, que casi te das con ellos. La línea de alta tensión. Bueno, pues vamos a esta noticia que le hemos hablado últimamente, pero bueno, pues ayer digamos que Sara Hernández confirmaba que bueno, que se están planteando desde el Ayuntamiento de Getafe la demolición de la Plaza de Toros. Hemos hablado últimamente bastante de este tema y bueno, porque es una de las alternativas en este momento que se barajan. Según declaraba Sara Hernández, bueno, pues había la opción de llevar a cabo una reparación completa de la plaza, o por el contrario, de acuerdo a los criterios técnicos, llevar a cabo el derrumbe de la plaza y abrir un proceso participativo de qué queremos que se construya y cómo. La alcaldesa de Getafe recordó que la plaza se cerró en base a los informes técnicos municipales que recomendaban no realizar ninguna actividad en la plaza porque no se garantizaba la seguridad ni la tranquilidad en la instalación. Bueno, pues es un asunto que eso. Hoy además mandaba a colación de esto una nota del Partido Popular en el que exigían, conocer todos los detalles de los informes técnicos y cuánto costaría demolerlo y cuánto ha costado la plaza y cuánto, Hombre, yo antes de que hable Pedro, el que más sabe de esto es Pedro porque se construyó estando él siendo alcalde, ¿no? Entonces él podrá tener más datos. Yo creo que hay un tema extraño y es que efectivamente habrá que preguntar cómo es que un edificio tan moderno pues tiene tal infraestructuras tan graves que alguien pueda pensar en derruirlo. Entonces yo no sé si es que se quiere aprovechar esos informes técnicos pues para quitarse de en medio una molestia, como es el concepto toro o el concepto concierto o el concepto concierto a lo de las viviendas de Getafe Norte. Entonces dice, hombre, aprovechando que aquí se dice que hay una grieta, pues esto lo tiramos y hacemos no sé qué. Entonces yo creo que antes de tirar una obra así, pues habría que examinarlo un poco y por supuesto sí que ahí, fíjate, le doy la razón al Partido Popular que aquí se exige el ver un poco qué ha pasado y cómo está esto, ¿no? Y si efectivamente hay que tirarlo o se puede aprovechar la infraestructura para hacer ahí un centro cívico, un centro empresarial para pequeñas empresas o no sé, yo creo que toda esa inversión en cemento que hay allí debería de poderse aprovechar sin decirlo tiro y ya está, ¿no? Reutilización, imaginación. Pero bueno, Pedro sabe más que esto que yo, pero vamos. Hoy se inaugura el túnel más largo del mundo, no sé si lo has visto en los medios de comunicación, que pasa de Suiza, pasa a los Alpes, todos los Alpes. Es decir, es el túnel más largo del mundo. Se ha hecho, por ejemplo, el túnel por debajo del Canal de la Mancha. Es decir, quiero con esto decir que cuando estamos en la era que estamos, decir que la Plaza de Toros se tiene que tirar, me parece una locura. Es decir, tendrá que tener poner las zapatas en condiciones, soportarlo, es decir, pero vamos, es decir, yo desde aquí digo que si no quiere tirarse, no se tira. Eso está hecho y tiene el diseño hecho, ese que veis, para servir, cuando hubiera dinero, en aquel momento no lo teníamos, un polideportivo cubierto para más de 5.000 espectadores, que, por ejemplo, si mañana quieres tener un equipo de primera división de baloncesto, es lo primero que te exige la Federación Española de Baloncesto. De hecho, tuvo que ampliar el polideportivo que tiene el Fuenlabrada, recordar que tuvo que hacer una de las fases y hacerte unas gradas. Es decir, que eso es obligatorio. Te lo permiten en el primer año, pero al segundo tienes que adecuar las condiciones. Y, por lo tanto, ahí iban los vestuarios, todo eso, por eso tiene ese diseño, para que cuando tú hagas esto, todo lo que es alrededor de la plaza son vestuarios, y para poder utilizar ese polideportivo no con 2 equipos profesionales, no, se pensaba hacer vestuarios todo alrededor para tener cientos y cientos, como se hacen, de equipos pequeños que puedan jugar al baloncesto. Por lo tanto, me parece, en mi opinión, me parece una locura, y imagínate que han fallado las zapatas, que pueden fallar. Los edificios tienen 10 años para ver vicios ocultos. Es decir, que por lo tanto, esos 10 años han pasado, pero eso no significa que no se pueda ver. Oiga, que hay que reforzar zapatas. Si se puede mantener esa plaza en el aire y trabajar en esto reforzando. Ahora, oiga, mire usted, que por el contrario, pues se piensa que hay que dar un terreno muy importante y se puede utilizar para otras cosas, o se tiene otras ideas, o no se ve como un futuro esto, mire usted, pues convértalo en lugar de una plaza de toros, que puede ser una plaza de toros al año para un día,
pero es un polideportivo para los 365 restantes. Y si no se quiere que sea ese día, pues tampoco. Se convierte en un polideportivo, la Plaza de Toros Vista Alegre, me parece que hacen 3 días al año y mientras tanto juega el Estudiantes o juega el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, pero a mí me parece que demoler eso, mire usted, es que es una zapata, pero aunque fueran todas, se puede estar en el aire. Es decir, se acaba de hacer hace muy poco aquí, al lado, un centro comercial donde hasta en el aire todo el edificio y se ha hecho el subterráneo debajo. Es el que me estoy refiriendo a la calle Escaño. Es decir, el edificio sostenido y hay un aparcamiento subterráneo. Sí. Quiero decir que eso se sujeta en el aire, se hacen las zapatas, se termina y esto. Que el coste, dicen, no, pero es que el coste supone a lo mejor, yo qué sé, 10 millones de euros y por 10 millones de euros hago un polideportivo. Bueno, ya valórese, pero eso de demoler una infraestructura como esta, que está diseñada, que está pensada para que sea un pabellón de multiusos, me parece que hay que pensárselo 2 veces antes de hacer cualquier situación. Vuelvo otra vez a decir, esa plaza tiene arreglo, seguro. El coste, pues que se vea, que se diga y que a partir de ahí, estos son los objetos de participación. Oiga, mire usted, resulta que el coste de esto nos supone tanto de mantenerlo y además convertirlo en un polideportivo cubierto, en una arenas, nos supone tanto. Pues ya está, se hace la valoración y se valora. Pero eso está diseñado precisamente para que sea en el futuro un polideportivo cubierto para 5.000 espectadores, que no nos viene mal, no solamente hablábamos de baloncesto, pero para eventos culturales. Es decir, aquí en invierno no puede venir ninguna gran figura, ningún gran proyecto cultural, porque no tenemos espacio para poderlo meter en invierno. Por lo tanto, puede ser como lo que se pensaba, un pabellón de multiusos, culturales, deportivos, educativos, de todo. Por eso tenía ese diseño, para poder abajo cubrir todas las coberturas de los vestuarios que podían tener. Así es que yo me lo pensaría, desde mi humilde opinión, me lo pensaría antes de demolerlo, porque primero hay un gasto y segundo, que ya está hecho lo más importante, que son gradas, que son todo, y claro, lo que hay que hacer es el cascarón para poder utilizarlo. Es curioso con lo que dice, pero yo creo que sería interesante primero el conocer cuáles son esos problemas de seguridad, o sea, bueno, no sé si técnicamente, pero sí un poco más explicados. Nos llevan diciendo desde hace semanas de que hay problemas de seguridad, que hay problemas estructurales, pero creo que deberían ser un poco más explícitos exactamente y explicarnos cuáles son esos problemas, dónde están, y para que la ciudadanía primero esté informada para poder tomar una decisión, sencillamente. Luego está valorado, aquí lo hemos dicho muchas veces, evidentemente, bueno, pues, en los últimos meses se han aprobado distintas mociones en el Pleno, algunas desde el punto de vista contradictorias, en contra del maltrato animal, pero luego parece que no queda claro en el tema con los toros y demás. Bueno, parece que no se aclaran en ese asunto entre unos y otros tampoco, y esa cuestión parece que se obvia. Pero sobre todo luego está, bueno, pues hay un compromiso, en este caso, pues un compromiso, pues yo entiendo que político, de Sara Hernández con los vecinos de Getafe Norte, de que no se van a hacer allí espectáculos, bueno, entiendo que musicales o ruidosos, en este caso, pues porque la insonorización que tiene no se va a hacer. Hombre, pero cuando se está planteando la posibilidad, claro, y hay que tener todos los datos, como bien dice Pedro, es decir, si se puede utilizar en el proyecto que han presentado el gobierno municipal con el tema del Polideportivo San Isidro, cuando aquí lo hemos discutido, lo sabéis que lo hemos comentado, lo de las 2.500 plazas de asistentes o de personas sentadas en ese pabellón, se nos decía desde la Delegación de Deportes que eran necesarias porque no había un espacio así. Nos está diciendo Pedro ahora que ahí puede tener 5.000, con lo cual estaría cubierto y nos ahorraríamos, a lo mejor esa inversión que vamos a hacer en San Isidro la podemos dejar para hacerla allí, y a lo mejor en San Isidro con el mismo dinero de las 2.500 plazas, en vez de hacer una pista podemos hacer 2. Son esas valoraciones que al final hay que tener en cuenta. Lo que está claro que, hombre, además es una de esas cuestiones que yo creo que llama mucho la atención en la ciudadanía, porque claro, la Plaza de Toros, yo no sé las corridas que se habrán hecho, pero se pueden contar lo mismo con los dedos de la mano, o de una mano, o no sé si llega la de los dos, y no sé las veces que se ha utilizado. Es decir, con el Festival de Cultura Inquieta, que es, bueno, donde digamos se ocasionaron, por así llamarle, las quejas vecinales con el tema del ruido, bueno, pues de ahí un poco más, o sea, es que no se ha utilizado más veces. Entonces, la verdad que es un gasto de dinero que, hombre, si existe la posibilidad de reutilizarlo o de estudiar qué manera se pueden utilizar, y yo, además aquí lo hemos comentado, porque justo cuando coincidió estas informaciones, tuvimos aquí nosotros en la radio a Pedro Moreno, al presidente, el entrenador del Club Balonmano Getasur. Sabéis que se están haciendo unas pistas de balonmano playa
en el cual además el equipo de Getafe es un referente a nivel nacional, oye, pues a lo mejor, o sea, ahí puedes hacer eso también. Ahí puedes hacer el balonmano playa durante el verano, y además que sería algo bueno, pues ya que está la plaza y que no se puede utilizar para otra cosa, pues oye, es una manera de darle utilidad, y yo creo que también muchas veces es darle un poco la vuelta. Y yo tengo la sensación de que lo de plantearse la demolición y ponerle tanto énfasis en decir que está mal, está por solucionar un problema de un compromiso personal, en este caso de la alcaldesa. Tengo esa sensación. Se acaban los ruidos, se acaban los toros. Vuelvo otra vez a decir, se puede, a ver si lo digo claro aquí en Radio Getafe. Radio Getafe Voz. Se puede sujetar. El problema es que no digan el coste, pero vamos a ver. Si vuelvo otra vez a decir, si se ha hecho un túnel como el del Canal de la Mancha, o estamos viendo todas obras maravillosas, ¿cómo no se va a poder sujetar una zapata? Vuelvo otra vez a decir... No, insonorizar, porque yo cuando estabais hablando me estoy acordando del parque, lo que se llama el Palacio, que ahora tendrá algún nombre de esos de Hagendansen o yo qué sé, pero vamos, el Palacio de los Deportes de Madrid. Ahí ha habido actividades musicales de todo tipo, de todo. Y está rodeada... Un incendio que dejó nada más que las columnas. Y está rodeado de viviendas de gente... Y no se demolió, se reconstruyó sobre las bases. Claro, y está rodeado de viviendas de gente muy poderosa. Me extraña que si esa gente fuera tan molesto, no hubiera conseguido que se hubiera quitado de ahí. En el momento que lo cubre, se acabó los ruidos. Eso está cerrado. Pero en el momento que lo cubre, se acabó está cerrado por otras circunstancias, pero no por el tema de ruidos ni por tema de a los vecinos. Digo cerrado en cuanto es un espacio cerrado. Creí que decías de utilización, porque es verdad que ha bajado mucho su utilización, pero no por las molestias a los vecinos. Y efectivamente, pues, si ahí lo hace sin cubrir, pues seguro que se molesta el día que haya un concierto un montón, pero bueno, pues es lo que dice Pedro, cúbrase y véase que es más rentable, pero ya como tengo una grieta, lo destruyo, hombre. Una vez que se cubre, puedes hacer baloncesto, balonmano, multiusos. Eso era un pabellón de multiusos. Y así se diseña, así termina. Y la primera fase se hace, que es esto, para que no sea contradictorio con lo que viene detrás, y por eso se hace ese diseño. Y no se hace un diseño solamente una grada, se hace toda la plaza, porque se quiere hacer 10, 15 o 20 vestuarios para que puedan actuar jóvenes. No se piensa solamente en un pabellón de élite, sino de niños, para que tenga multiuso. Y vuelvo a decir, ahí podría jugar desde el voleibol playa hasta el baloncesto. Lo más fácil que tenemos es Vista Alegre, donde echan arena y es una plaza de toros, y al día siguiente lo ves con un parquet jugando el Real Madrid y el Estudiantes. Es decir, que por lo tanto, creo que, en mi opinión, que nos digan cuál es el coste de lo que es poner las zapatas y esto, pero vuelvo a decir, eso, si se quiere, no se demuele. Ahora, que nos digan, oiga, pues mire usted, resulta que el coste de asegurar las zapatas, que simplemente es esto, porque tú te caes si se caen las estructuras que lo sujetan. Si tú sujetas zapatas, se acabó el problema. Por lo tanto, si es esto, mire usted, pues resulta que van a ser 2 millones de euros. ¿Nos contemplamos la valoración o no? Pues ya está, pero que nos digan esto. Pero la situación de demoler es más fácil, y los técnicos además seguro que van a decir, con esto me quito San Benito, lo demolí y se acabó. Oiga, pues no, ¿hay otra alternativa? Sí, se puede sujetar. ¿Y esto cuánto vale? Y ahí viene la decisión política, porque la técnica siempre tiene, demuélase. Ahora resulta que si se demuela, a lo mejor nos quitamos algunos problemas, ¿no? Sí, me parece a mí que sí. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo espero que nos den más información, que creo que al final es la única manera de poder luego tener, pues la opinión más clara. Y bueno, vamos a acabar. Hoy hemos enlazado el deporte ahí con lo de la Plaza de Toros, y bueno, pues después del descenso del equipo a Segunda División del Getafe Club de Fútbol, ha comenzado esa campaña de abonos para Segunda División, que como siempre, pues esto ha generado sus dimes y diretes en cuanto a, bueno, si los precios eran altos o eran baratos, si eran adecuados o no. Como siempre pasa en estas cosas, ya sabéis que sobre todo en los temas económicos es uno de los temas más difíciles de ponernos de acuerdo. Y además, bueno, también ha habido un poco de controversia en las redes sociales con esto de que al que se abone ahora, el año que viene, cuando suba el equipo a primera, le van a hacer un 20% de descuento. Ha habido ahí un poco de diciendo si era bueno, si era bien, si estaba mal o demás. En esta campaña que hace el Getafe Club de Fútbol, en el que, bueno, pues anima a decir a la gente que siga como abonado. No os voy a preguntar qué os han parecido los precios, porque me parece que es excesivo preguntaros, pero bueno, no sé
¿Qué os parece? Valentín no sé si es futbolero, no sé si Garjeta, alguna vez hemos hablado, pero como lo de Pedro sabemos que todos que es futbolero y que le gusta el fútbol y que no se pierde un partido del Getafe además. Pero tú te vas a sacar el abono, díselo a los oyentes también, si te lo vas a seguir sacando, que seguro que los oyentes lo quieren saber. Sí, y además como siempre voy a seguir yendo aquí siempre y fuera a todos los que pueda. Y a mí me parece muy acertado que se haya recuperado a Pachón como elemento de campaña, porque Pachón, no solamente Pachón que marcó 3 goles y que nos puso en primera división, es el espíritu aquel de Tenerife, el espíritu de Tenerife. Yo recuerdo cuando vinimos de Tenerife en avión y aterrizamos en Barajas, nos estaban esperando en las puertas de salida multitud de gente que apenas podíamos salir, pero es que cuando veníamos con el autocar, en paralelo venían motos, coches tocando las sirenas, y cuando llegamos a Getafe estaba todo lleno, pero hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, toda la noche había más de 20.000 personas en la calle. Ese fue el espíritu de Tenerife que poco a poco fuimos perdiendo, seguramente por culpa un poco de cada uno. Aquí no se puede culpar a nadie, pero yo siempre digo, esto es el futuro, porque resulta que hasta ahora dependíamos del Getafe, los socios, recordando aquel empate a 3 con el Barcelona cuando vino Cruyff, que lo retrasamos o se retrasó media hora porque tenían que salir los trabajadores del Kelvinator, si no nos llegaban a tiempo, es decir, un poco fútbol de casa, porque era fútbol de casa. Si no puede salir a fábrica, lo retrasamos, lo diga la federación, lo que diga. Es decir, vivíamos para casa. Y eso, la gesta más importante que habíamos hecho era haber empatado a 3 con el equipo de Cruyff de Barcelona en una copa. Bueno, pues yo creo que ese espíritu de Pachón significaba recuperar a gente joven, porque los que hablábamos de la nostalgia, de aquellos de Cruyff, de aquello de esto, pero éramos ya todos mayores. Por lo tanto, eso de tener 15 y 20.000 jóvenes detrás era el futuro y garantizaba el futuro. Porque además estos ya no eran socios del Madrid y del Getafe, o socios del Atleti y del Getafe, o socios del Rayo, que algunos son, y de Getafe. Estos eran de Getafe porque habían nacido con Getafe y vivían con Getafe. Por lo tanto, a mí me parece un acierto el haber recuperado a Pachón como líder de esa apuesta y de ese compromiso del espíritu de Tenerife. Yo creo que sería bueno volver otra vez a andar el mismo camino, eliminar los errores que hayamos podido tener desde el club, que seguro los ha habido, desde la propia afición, que seguro que los ha habido, y también la crisis que hemos vivido, que algo tendrá también que ver con esto. El espíritu de Pachón es el espíritu de Tenerife, y a mí me parece que es un acierto. Y yo sigo. En primera división, en segunda división, yo sigo siendo azulón. ¿Cómo se nota que le gusta el fútbol? A mí me gusta el fútbol, y además ahora estoy viendo mucho la Premier porque a mi hijo le gusta, dice que es un fútbol mucho más limpio, con menos marrullerías, con menos no sé qué, menos blandengues, que aquí enseguida te pitan falta. Bueno, no sé lo que él dice, pero yo me siento allí con él y aprovecho para verlo. O sea, soy de sillón y no de asistencia. En cualquier caso, como yo ya he confesado, yo soy vallecano de nacimiento y mi equipo es el Rayo Vallecano, porque además está allí Bucaneros, que yo creo que es una de las pocas peñas españolas donde cuando vas al campo pues te encuentras consignas de apoyo a los trabajadores, contra el paro, por la igualdad de las mujeres y consignas así. Entonces eso me encanta, que son, ¿no? Gente tuvo Boronto, ¿te acuerdas, no? Sí, el Rayo. No, mi padre era un socio, además yo creo que tenía el número 123 o así de socio, o sea, era de estos importantes. Yo iba con él de pequeñito, no solo a los partidos de Vallecas, sino íbamos mucho por ahí, cuando entonces no te pegaban ni nada, ibas a Sevilla, a Ciudad Real, y yo todo eso he estado con él, por eso yo soy del Rayo, además del tema de Bucaneros, ¿no? Entonces, de Getafe, sinceramente, no, o sea, es mejor que hable Pedro, sobre todo con el entusiasmo que habla. Y desgraciadamente han bajado los dos equipos, el Rayo y el Getafe, con lo cual, y solo dos reflexiones desde la distancia. Una es que la segunda división es una división dificilísima para subir. Entonces me parece muy bien, y además es un detalle optimista esto de, bueno, y además el año que viene te vas a ahorrar un 20%, pero ojalá pudieran subir uno, los dos, o sea, los dos mejor. Pero la segunda división es un pozo. Y yo creo, desde fuera, y tú, Pedro, ahora me lo dirás si es verdad o no, porque es un análisis, yo creo que el Getafe, quizá desde que el Ayuntamiento perdió el control directo, ha
ha estado muy orientado a obtener resultados económicos de venta cuando tenías un futbolador bueno, lo vendías, que también ha pasado en el Rayo, ¿eh? Y claro, así siempre ha estado, como le ha pasado al Rayo, y por eso también quizá hago esa reflexión, siempre ha estado cada fin de temporada ahí en el filo de la navaja, en que le faltaba, bueno, ha habido alguna temporada que incluso hemos jugado en Europa, el Getafe me refiero, no el Rayo. Pero ese espíritu de querer sacar hasta el último duro y no decir, bueno, pues con este jugador me quedo una temporada más y tal, yo creo que quizás es lo que ha llevado a los dos equipos a segunda división. Pero bueno, tú sabes más y pero seguro, es desde la distancia. Pero yo estaba diciendo que seguro que hemos cometido errores, seguro. Y se han cometido errores seguramente del equipo. Porque es la primera vez y porque nadie nace aprendido y por lo tanto tienes que aprenderlo con el tiempo. Y piensas que el equipo, la gente va a estar detrás por el mero hecho de tener un nombre y tener esto. Y resulta que a la gente hay que cuidarla, que hay que mimarla, que hay que de esto. Y bueno, pues yo creo que porque también en esto también piensan hacer campañas de problemas que puedan tener, es decir, pues el hospital, ir al hospital, subvencionar proyectos de investigación, creo que se van a intentar meter más en la vida del ciudadano y en los problemas del ciudadano y por lo tanto imbuir más de la ciudad. Pues seguro que eso, vuelvo otra vez a decir, nos ha hecho, seguro que son errores que se han cometido y yo creo que también los ciudadanos con esto vamos a aprender a que tener un equipo en primera división no es fácil y que puede caer y que como tú bien dices luego es muy difícil subir. Y yo me gustaría que subiéramos en el primer año porque está demostrado que el equipo que nada más bajar sube, punto. Pero el que no sube luego ya hay un remanente, mirar el Zaragoza. Y el Racing en segunda vez, claro, y además ha perdido ya la posibilidad de ascenso. El Mallorca está a punto de bajar a segunda vez este domingo. El Zaragoza tiene más potencial económico que nosotros, el Valladolid tiene más potencial económico que nosotros, el Mallorca tiene... Es decir, así podríamos hacer un montón de equipos que tienen mucho más potencial. Por lo tanto, seguro que los ciudadanos de Getafe vamos a valorar mucho más lo que supone tener un equipo en primera y también el equipo va a entender que tiene que estar más pegado a los ciudadanos, que tiene que vivir los problemas ciudadanos y que los tiene que hacer suyos. De todas formas, para decir que se ha pagado la novatada después de 12 años seguidos en primera, 12 años son 12 años, ¿eh? Y algunos que hemos sido muy críticos con el tema del fútbol. 12 años seguidos ha estado el Getafe en primera división y claro, creo que si algo hay que reconocer también es que, desde mi punto de vista sí que ha habido una buena gestión. Es decir, ahora... A nivel deportivo, fenomenal. No, a nivel deportivo es excepcional y a nivel económico yo creo que desde el club, también. Yo creo que también, porque si no podrías haber estado 12 años en primera con las características que ha apuntado Valentín, evidentemente. No, claro, estoy equivocado, pero soy cero patatero, vamos. Con la característica que ha apuntado Valentín, el hecho de tener que soltar jugadores es que es un requisito para un equipo de esto por las circunstancias. Sabemos todos los años los que se han estado luchando por el tema de las televisiones y eso. Hablas de la Premier, ayer decía el nuevo entrenador del Manchester, José Mourinho, que la diferencia entre esa liga y el resto de ligas, porque en el resto de ligas siempre ganan los mismos y en esa han ganado 4 equipos distintos los últimos 4 años, es porque el dinero de los repartos de televisión, aunque también hay sus colosos y están esos jeques y esos equipos grandes, se reparte entre todos. Es decir, el Leicester que ha ganado la liga, porque el año pasado tenía 10 o 20 veces más presupuesto que el Getafe Club de Fútbol. Cuando le comparas en cuanto a ciudad y tal, lo puedes comparar, pero es que el presupuesto era de 20 millones de veces. Es un equipo parecido al Getafe. Es decir, es un equipo de los de abajo. Pero si el dinero de las televisiones se reparte de manera equitativa, pues es proporcional y entonces, claro, tú tienes ahí, no lo mismo tener 20 millones que puede haber tenido Ángel a tener 200 que haya tenido el Leicester claro, entonces pues claro, evidentemente la capacidad jugadores claro, es decir, juegas con otras cartas, por lo menos a la hora de jugar las cartas no están tan marcadas a la hora de empezar la competición. Pero bueno, desde aquí animamos a que todo el mundo que pueda y que se lo pueda permitir que se abone. El regalo que le he traído a mi hijo de Benidorm ha sido una taza de estas del Leicester. Bueno, estábamos los dos ilusionados allí viendo. Todos con el Getafe. Bueno, pues nada, ahí queda, hasta aquí acabamos la tertulia. Como siempre los miércoles nos pasamos 11:15 de la mañana. Hemos intentado analizar aquellos puntos que consideramos que eso. En un ratito estará aquí con vosotros Ruth Holgado para contaros muchas cuestiones de actualidad. Sí, en un ratito. En un ratito estará eso, creo que entre los temas creo que vamos a charlar con la gente del caserío. Echa un falta hablar de Otegui, pero bueno, mejor. No, porque no está Mariano. Yo lo he dicho al principio, digo, pues si no está Mariano no podéis debatir de Otegui. Te dicho bueno que ni yo he debatido del parque con Pedro, o sea que tampoco no se admite Otegui como pulpo como animal de compañía hoy aquí en la tertulia. El que quiera escuchar hablar de Otegui esta tarde a partir de las 5 en el pleno del Ayuntamiento de Getafe. Allí tendréis un debate, seguro. A través de Getafe Radio. A través de Getafe Radio también, un debate muy interesante.
interesante. Bueno, nosotros nos vamos, os dejamos con la invitación para que hagáis un poquito de deporte en el día 25 de junio en la carrera Sur Empresarial. Os dejamos con esa cuña, os invitamos que el día antes de las elecciones, qué mejor que reflexionar, que hay unas elecciones el 26 de junio. A ver si un miércoles hablamos de eso y hacemos otra porra, aunque no sé yo si esta vez a ver cómo se nos da. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana y nosotros nos vamos. Adiós. Gracias por la libertad. Inscríbete en la primera carrera popular nocturna Sur Empresarial, el 25 de junio a las 9 de la noche en el Parque Empresarial La Carpetania, en Getafe. Carrera a beneficio de la Fundación Aladina de Ayuda a los Niños con Cáncer. Una zancada tuya será una sonrisa suya. Inscríbete en carrerasurempresarial.com. Creemos en el sur, creemos en el esfuerzo, creemos en el mundo empresarial. No lo olvides, participa e inscríbete ya.